Mmm. ¿Qué pasa, amigos? Estoy aquí tomándome un café en mi taza de Star Wars. Bueno, este vídeo de hoy... Bueno, no estaba haciéndole publicidad a Star Wars, es que me gusta mucho Star Wars. Pero bueno, quería deciros que el vídeo de hoy es un super tutorial de estos muy interesante, sobre todo para la gente que está empezando a pintar. Me he dado cuenta que últimamente os estáis animando mucho a pintar, ya debe de ser por los retos de pintura o por lo que sea, pero hay mucha gente que está empezando. Y quería contaros un poco la metodología que yo tengo a la hora de pintar. Yo no soy un profesional, no soy un pro, pero bueno, me defiendo e intento hacer las cosas bastante bien. Entonces se me ha ocurrido la idea de explicaros un poco la metodología o los pasos que yo uso para pintar mis miniaturas. Yo aquí tengo un Fimir del clásico HeroQuest, he utilizado esta miniatura para enseñaros este tutorial, estos pasos. Y solo voy a hablaros de mis pasos, lo más sencillo posible y de la manera más clara posible. En cuanto al tema de materiales y todo ese tema, tenéis un vídeo por aquí, no sé. Hay un vídeo que ya subí hace un tiempo de lo que era el tema de materiales. Y ahí os explico los diferentes tipos de pinceles, diferentes tipos de pintura y todo este tema. Prefiero que lo veáis ese vídeo para el tema de materiales y tal. Y en cuanto a metodología, es mejor este. Aquí me voy a liar ya al tema y os voy a explicar cuáles son los pasos que yo uso a la hora de pintar miniaturas. Creo que es muy sencillo y os puede ir realmente muy bien. Así que yo continúo con el café y os dejo con el vídeo, así que espero que os guste, amigos. Lo primero que os voy a enseñar es cómo se hace una paleta húmeda. ¿Y qué es una paleta húmeda? Pues una paleta húmeda simplemente es una bandeja a la que le añadimos una bayeta y la vamos a mojar muy bien. Lo que vamos a utilizar de paleta realmente es un papel de horno que vamos a colocar encima de la bayeta. Lo vamos a, digamos, chafar bien, que entre bien en contacto con la bayeta, que quede bien humedecido. Y una vez humedecido es lo que vamos a usar como paleta. Vamos a colocar ahí la pintura y nos va a aguantar fresca durante mucho más tiempo. Así no se nos va a ir secando y vamos a tener ahí nuestra pintura para ir pintando durante un buen rato. Voy a empezar por explicaros la técnica más básica o la más importante que yo considero a la hora de pintar, y para mí es el pilar de todo lo que hago. Se trata de un degradado o de los degradados. Para ello yo utilizo el Grease Medium de Vallejo. Se puede hacer con agua igual, pero a mí realmente este Grease Medium me funciona muy bien. Simplemente con una gotita, cojo una gotita con el pincel y arrastro un poco la pintura hasta que veo que es bastante líquida. Yo trabajo mucho con la pintura bastante líquida y simplemente hay que ir haciéndole pasadas para arrastrar esa pintura. La pintura siempre acaba dejando la mayor cantidad en la última pincelada. Cuando levantáis el pincel, ahí es donde se queda la gran cantidad de pintura. Por eso es importante arrastrar la pintura hasta el punto que queremos. No pasa nada si tenéis que repetirlo varias veces o hacer varias pasadas. He empezado por un color oscuro, como ya se puede ver, y ahora lo que voy a hacer va a ser lo contrario. Voy a hacer lo mismo con un color muy claro, mucho más claro. Y la técnica es la misma, simplemente voy arrastrando el pincel y voy intentando dejar esa cantidad o esa mayor cantidad de pintura en la parte final o en donde yo más o menos quiero. Sobre todo contar que cuando levantáis el pincel ahí es donde queda la mayor cantidad de pintura. Hay que jugar mucho con el tema de esa gotita, de esa cantidad de pintura, dónde va a parar. Con esto hacemos un buen degradado. Esto más o menos sería un tipo de veladura, ya que dejamos un buen extendido.
Y si os podéis ayudar con un secador del pelo, perfectamente os ayudáis, porque es importante que dejéis secar la pintura antes de dar otra capa. Es mejor ir poco a poco subiendo el color que no intentar hacerlo muy a saco ni muy de golpe. Mejor poquito a poco, y si tenéis que hacer más pasadas, pues no hay problema, más pasadas. ¿No os acaba de convencer el tono oscuro? No pasa nada, cogéis otro tono mucho más oscuro y repetid los mismos pasos, pero en vez de extender tanto la pincelada como yo he hecho al principio, que lo he extendido mucho, la hacéis más cortita y os va a quedar la mayor cantidad de pintura en la mayor oscuridad justamente al final, donde vosotros queréis. Es importante el arrastrar la pintura, porque en la parte inicial, cuando empecéis la pincelada, va a dejar muy poca cantidad de pigmento, y en la parte final, que es donde levantáis, ahí es donde se va a quedar la mayor cantidad. Así que hacéis una especie de degradado a medida que vais haciendo pinceladas largas. Y ahora, para acabar de dejar ese degradado bien chulo, vamos a hacer lo mismo, pero con mucha más iluminación clara. Y en vez de coger un color más claro, he mezclado con un poquito de blanco. Y he subido el color, el tono. Y exactamente igual que con el tono oscuro, me ayudo y voy poco a poco, pinceladas cortas, en la puntita de lo que sería este palito, este trozo de matriz que he utilizado para hacer esto. Si hace falta, podéis volver a recuperar el color anterior y hacer un punto intermedio para que quede un poquito mejor. Siempre os podéis ayudar con esas variaciones de color. Aquí os dejo un gráfico de lo que he estado haciendo hasta ahora. Este degradado, como podéis ver, he empezado con un tono base, un verde base de color medio, y lo he ido oscureciendo un poco más hacia la derecha y lo he ido iluminando mucho más hacia la parte de la izquierda. Yo he utilizado dos tonos oscuros y dos tonos claros, pero se pueden utilizar todos los tonos que os dé la gana. Yo lo que no recomiendo nunca es llegar al blanco máximo ni al negro máximo, intentar evitarlo, porque si no os va a crear un contraste muy alto y va a quedar una cosa un poco rara. Yo prefiero evitarlo, no llegar hasta ese punto tan alto. En cuanto a la pintura, como se puede ver, para que os hagáis una idea, aunque la habéis podido estar viendo durante este pequeño trozo de vídeo, yo la uso muy diluida, no... sería algo así como leche, algo por el estilo. Bastante diluida, pero tampoco que perdamos mucho pigmento y que sea simplemente agua sucia. Diluida, pero con una buena cantidad de pigmento. Y siempre podéis volver al punto anterior en los puntos medios. Os explico mejor. Por ejemplo, si paso del oscuro al muy oscuro y hay un intervalo muy grande entre estos dos colores, cogería el tono oscuro y pasaría un poco por encima del tono muy oscuro para arreglar ese tono intermedio, digamos. Ese paso entre el oscuro y el muy oscuro. O puede ser lo mismo con el tono claro. Arreglar esos dos tonos recuperando un poco el color anterior. Y le dais un poquito una pasada en ese punto. No os preocupéis, porque esto se va a ir aprendiendo a medida que vais pintando. Yo os recomiendo que hagáis esta pequeña práctica, no sé, un par de veces hasta que le pilléis un poco el truquillo, sobre todo a la hora de dejar esa gota de pintura, ese deslizado al final, que es muy importante, porque justo cuando levantáis el pincel ahí es donde va a dejar más la mancha de pintura y donde va a dejar mucho más cantidad de pigmento y todo ese rollo. Pero siempre podéis volver a recuperar, podéis hacer 5 como 10 pasadas del mismo color hasta que lleguéis al tono que estáis buscando. No preocuparos, siempre se puede volver atrás y todo este tipo de temas, o recuperar el color, como os acabo de comentar. Pero el objetivo es que intentéis hacer esta especie de degradado. Aún se podría continuar el degradado con otros dos colores más, o algo así, para llegar a un tono mucho más oscuro, pero bueno, yo creo que con esto ya está bastante bien. Y estos son los verdes que voy a usar para pintar esta miniatura. Ya empezamos por lo más interesante, que sería empezar a pintar la miniatura. Yo siempre imprimo la miniatura en negro.
suelo hacerlo con el aerógrafo. Y estos primeros pasos siempre los hago con el aerógrafo. Pero en este caso lo estoy haciendo con pincel para enseñaros un poco cómo va. El tema de las imprimaciones, si imprimar en blanco, en gris o en negro, simplemente en blanco os va a subir mucho los tonos. En gris os va a quedar un tono más o menos medio. Y en negro se os va a oscurecer. Pero yo estoy acostumbrado a trabajar en negro y a partir de ahí voy subiendo colores. Así que a mí me va bien imprimar en negro. A la hora de empezar a aplicar el color base, el primer color, os recomendaría que hicierais capas finas. O sea, si hace falta que lo pintéis 2 o 3 veces del mismo color, hacerlo. Yo, como veis, le estoy dando una capa finita y luego le volveré a dar otra capita una vez que se seque. Así que recomiendo que vayáis poco a poco. A partir de aquí es cuando realmente empieza mi metodología. Y voy a empezar por aplicar una tinta a un lavado que suelo hacer yo con el Grease Medium. Primero recordar que este paso de aplicarle la tinta no es necesario, bueno, no es tan importante o necesariamente importante en este momento. Se podría hacer una vez ya he aplicado las primeras sombras o casi las sombras finales, antes de empezar a iluminar más la miniatura. Pero lo voy a hacer en este paso porque me ayuda a definir un poco más lo que es la mini y a ver dónde van a ir las sombras y tal. Lo que hago es con Grease Medium, con unas gotas más, sí que diluyo mucho la pintura hasta que sí que empieza a aparecer un poco de agua sucia. Vais a ver que es diferente a cuando hacéis una veladura o un degradado como os he enseñado antes. Y ahora simplemente con el pincel y un poco a saco, realmente yo lo hago bastante a saco, voy a manchar toda la miniatura entera. Toda entera, me da igual. Ya veréis que poco a poco cuando se vaya secando no va a quedar tan oscura como parece al principio. Pero yo lo hago un poco para empezar a definirme tonos, aunque recuerdo que no es necesariamente importante hacerlo en este paso. Muchas veces yo lo he hecho cuando ya tengo las sombras más o menos un poco más definidas para que me cree un buen sombreado ya en los recovecos y esas partes de la mini. Es importante hacerlo, sobre todo usar tintas o usar lavados para remarcar mucho las partes más oscuras, los recovecos más oscuras de las minis. Ya tenemos la mini con esa tinta que nos ha marcado mucho ahí las sombras, pero antes de empezar a aplicar luces y sombras tenemos que saber dónde van a ir, o hacernos un poco una idea dónde van a ir las luces y sombras. Yo os recomiendo que si estáis empezando a pintar no os compliquéis la vida marcando puntos de luz y puntos de sombra, simplemente lo que va más a la vista o más en la parte frontal de la miniatura. Como podéis ver son las piernas, la cara, la parte más alta de los músculos, un poco la punta de la cola, las falanges de los dedos, y ese tipo de puntos van a ir más iluminados, van a ir con más luz. Y todo lo que es, por ejemplo, el interior de las piernas, digamos, parte del pecho que está tocando casi a la espalda, o digamos, casi como si le hicierais una línea por la mitad del cuerpo a la miniatura, pues todo eso va a ir más oscuro. Y debajo de, bueno, entre las manos, por ejemplo, los bordes de la cara, en este caso al ser un monstruo y tal, va bien ponerlo oscuro. Esa parte de la cola, esos puntos que vosotros consideréis que están un poco más alejados, que no tienen tanta importancia, que no hay que remarcar tanto, pues ahí es donde vais a aplicar la sombra. Y todo lo demás voy a ir iluminando, así que ahora lo vais a ver cómo lo hago. Estoy usando los mismos colores que he usado a la hora de hacer el degradado. Y empiezo por el tono oscuro, no el más oscuro, sino el tono oscuro. Y ahí es donde voy a empezar a marcar todo lo que son las partes más oscuras de la mini. Y usando, digamos, la misma técnica del degradado, sobre todo pensando que voy a soltar más pintura en la parte donde voy a dejar la última pincelada, donde voy a levantar el pincel, pues voy a ir arrastrando esa pintura. Simplemente yo lo que hago es voy arrastrando, voy dejando que la pintura arrastre, y ahí donde quiero la mayor sombra es donde levanto el pincel, donde voy a intentar dejar la mayor cantidad de pintura oscura. Y como veis, estoy iluminando
esa parte debajo de los brazos, por las piernas, por todo este tipo de zonas. Os lo dejo en un poquito de cámara rápida para que vayáis viendo cómo voy oscureciendo. Ahora he cogido el color muy oscuro y lo que voy a hacer va a ser darle solo en las zonas donde considero que hay muchísima más oscuridad, digamos en los puntitos finales. Lo que había hecho anteriormente con el oscuro era marcarme un poco las sombras mucho más en general, hacer ese degradado del tono medio al tono más oscuro, y ahora es donde voy a marcar solo las zonas donde considero que hay mucha más oscuridad. Un poco por detrás de la cabeza, en las axilas, un poco entre las piernas, por detrás de la cola, en esos pequeños puntos. Y hay que hacer lo mismo, simplemente voy arrastrando un poco la pintura y haciendo ese tipo de degradado, dejando la mancha más grande, la mayor cantidad de pintura en el punto que yo quiero que quede más oscuro. Simplemente hay que ir haciendo así. Como os he recordado anteriormente, si después de esto de secarlo y tal veis que os habéis pasado, podéis volver a recuperarlo con el color anterior. Simplemente le dais un poco por encima y lo recuperáis. Hay que practicar un poco y veréis cómo sale bien, pero quitaros el miedo, que no es difícil para nada. En este punto es donde os había comentado cuando usé la tinta que en muchas ocasiones es aquí donde aplico la tinta antes de empezar con este paso. Entonces lo que me hace es me marca mucho más los recovecos y me deja ya la mini bastante lista. Lo que pasa es que a veces la tinta suele oscurecer casi toda la mini. Por eso es importante este paso, que es recuperar el color medio. Porque en muchas ocasiones o nos hemos pasado un poco o hemos marcado alguna zona de un tono oscuro que no interesaba. Así que si también se ha oscurecido un poco por el tema de la tinta y tal, pues cogemos el tono medio y volvemos a recuperar ya todas esas zonas que vamos a querer empezar a iluminar, que ya son la parte de las piernas, la parte de la cara, la cola, un poco los dedos de los pies, la parte más alta de los músculos, todo ese tema. Simplemente, rápidamente, le hacéis un poco así, como os he enseñado, de degradado, así rápidamente. Es un poco marcar un poco porque luego vamos a empezar a iluminar. Así que esto es un paso solamente para recuperar el color. Ahora ya toca empezar a iluminar. Y es el mismo paso que con el tono oscuro. Es marcarte un poco en general la parte donde va a ir más luz. Y luego cuando cojamos el color más claro, ahí ya vamos a remarcar solo pequeños puntos. Pero ahora vamos a remarcar un poco en general donde queremos que haya más luz. En los muslos, en la parte delantera de la cara, en los puntos más altos de los músculos, en lo que son, digamos, las falanges de los dedos, siempre en los puntos de la mini que consideramos que van a estar como más a la vista o están más adelantados, o queremos remarcar un poquito más. Por ejemplo, igual hay algún brazo que está un poco más adelantado que el otro, pues ese se va a iluminar un poco más que no el otro, o también con una pierna, con algo por el estilo. Siempre remarcando de esta manera. Y lo mismo que hasta ahora, simplemente un poco de cuidado donde vamos a ir levantando el pincel, y ahí es donde va a dejar más descarga. Pero como ya os he comentado, si os habéis pasado lo que sea, recuperáis el color con el tono medio, en este caso. Y recordar un poco la parte del degradado, podéis volver atrás en el vídeo y ver esa parte de la pequeña matriz que he pintado para que veáis ese degradado, pues os guiáis un poco con eso, con esa parte, ese degradado, desde el tono oscuro hasta el tono más claro. Y ya por fin llegamos al punto casi final, que es el punto de luz máximo o esa subida de color ya muy clara. Y aquí sí que ya nos vamos a ir marcando ciertos puntitos
donde queremos que esté mucho la iluminación. Incluso podríamos empezar a perfilar, simplemente a ir remarcando un poco esas líneas de la Mini que sobresalen un poco más, esas aristas. Suele haberlo mucho más en la armadura, en algún ropaje, más que en la piel. En la piel es más difícil, más complicado encontrar esas aristas y tal para perfilar. Pero simplemente con el tono máximo ya de luz vamos marcando esos puntos máximos donde queremos que ya haya un remarque total del color y que se note bien esa pincelada guapa ahí, que os va a marcar ya la Mini y la vais a dejar completamente lista. Ya no haría falta continuar subiendo colores. Sí que podéis, siempre podéis o poner más tonos oscuros o iluminar un poco más, o incluso darle un toque ahora ya con un tono ya de amarillo o algo por el estilo. Siempre se puede acabar retocando un poco más, pero yo recomiendo siempre con todos los colores: tono medio, 2 tonos oscuros, 2 tonos claros, y a partir de ahí, si queréis dar un poquito más, se puede dar. Yo lo he dado muchas veces. Y ya la tenéis aquí completamente acabada. Como veis, la Mini ha quedado en general bastante bien. Yo podría continuar subiéndole tonos y todo ese tema, pero en general está bien. Tenéis una Mini que tiene unos colores bonitos, tiene sus sombras, sus luces. Como ya os he indicado, aquí podéis ver un poco mejor dónde he aplicado más los puntos de luz y dónde he aplicado más sombras, pero se ve un poco la idea en general que os he estado enseñando. Como ya habéis visto, simplemente son esos 5 pasos: el tono medio, 2 de luz y 2 de oscuridad. Podéis incluso ampliar a 3 o algo así, pero siempre yo sigo estos pasos. Empiezo por los tonos oscuros y me voy tirando hacia los tonos más claros. Si tenéis problemas, pues corregís con el tono anterior y hacéis esa mezcla ahí intermedia. Ir probando es algo que no es complicado, pero podéis ir probando y yo creo que os puede salir muy bien. Sobre todo yo utilizo esta técnica del degradado para todo, con todos los colores hago lo mismo. Me busco ese tono claro, ese tono oscuro, con todos los colores, con todas las minis, con todo en general. Siempre podéis igual subir un poquito más el color, pero yo creo que con esto ya tenéis más que suficiente. El vídeo ya se ha alargado mucho y yo creo que ha quedado bastante clara la idea. Así que bueno, si tenéis dudas y tal, me encontráis aquí en YouTube, me podéis hablar en Facebook o en Instagram. Así que espero que os haya ayudado, que os animéis a pintar más y sobre todo no paréis de pintar. Incluso aunque sea una horita al día, es importante que vayáis pintando. Y eso es todo, amigos, así que un saludo.